Las zorras tienen cuevas para dormir, las aves de los cielos. Los bendiga, que Dios les continúe bendiciendo abundantemente, es el deseo de mi corazón como siempre. Y entramos en un estudio que lleva como título Las obras de la carne. Vamos a ponerle cuidado y sobre todas las cosas, pues preparemos nuestro corazón para entender la palabra y vivamos de acuerdo a esta palabra. Mi intención no es un debate, mi intención es traer la verdad a la luz de las Escrituras. En Gálatas capítulo 5, versos 16 al 19, vamos a leerlo. Y la Escritura dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si os sois guiados por el Espíritu y no estás bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Hasta ahí vamos a leer. Y Pablo fue más que no solamente un guerrero, sino que fue un hombre de Dios consciente de la naturaleza humana. Nos exhorta a no andar en los deseos pecaminosos de nuestra naturaleza carnal, como ya lo leímos en el verso 16, que dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Verso 17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y aquí vemos que el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu está en contra de la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagamos lo que nosotros realmente queremos en relación con la obediencia a Dios. Como podemos ver, hay una guerra constante entre el Espíritu y en contra de nuestros propios deseos carnales. Estos dos se van a oponer entre sí y son irreconciliables. Tengamos eso en cuenta. Y este ejemplo lo vimos en la relación entre Ismael y Isaac. Ismael, el hijo de la carne, que perseguía a Isaac, al hijo de la promesa. Va a ser una constante persecución de toda nuestra vida. Así podemos ver siempre las dos líneas, la carnal y la espiritual, a través de toda la Biblia, mostrándonos esa lucha constante entre nuestra carnalidad humana y la vida en el Espíritu. Y solo con el poder del Espíritu Santo de Dios podemos vencer. Hoy vamos a ver la lista de las obras de la carne, las cuales son manifiestas. Y esto significa que son evidentes, que se ve o se perciben con claridad. Aunque nosotros tratemos de ocultarlas, son evidentes. Es imposible poder esconder porque se perciben con claridad. Comencemos con la lista. Y la primera que tenemos aquí y manifiestas son las obras de la carne. Y aquí viene la lista. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Vamos a comenzar con adulterio y fornicación y vamos a definir lo que es el adulterio. El adulterio es la relación de un hombre o una mujer en el estado de matrimonio, que teniendo una relación íntima con otra persona que no es el esposo ni la esposa. La fornicación es similar. Es una relación sexual con una persona con la que no está casada o casado, en una relación libre sin la cobertura de la santidad del matrimonio. Ahora veamos esto. El mundo ha llegado a creer que la sexualidad no solo es permitida libremente, sino que se considera normal y esencial para la vida. No pretendo, amados en Cristo y amigos que nos están viendo, no pretendo debatir la opinión respetada de cada uno de ustedes, sino lo que Dios, la autoridad máxima en el cielo y en la tierra, nos dice en su palabra. La pregunta cabe aquí, ¿por qué es inmoral una relación sexual fuera del matrimonio? ¿Y por qué dentro del matrimonio es honrosa?
Vamos a ver lo que dice Hebreos en el capítulo 13, verso 4, que dice de esta manera: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho. La palabra lecho en el griego es coito, sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Eso es lo que la palabra del Señor nos enseña. Y en el libro del Éxodo, en el capítulo 20, donde están escritos los mandamientos, y precisamente no escritos por un hombre, sino escritos por el dedo de Dios, nos dice esto el verso 14: no cometerás adulterio. En el verso anterior dice: no matarás. Ese es el verso 15. Y el verso 15 nos dice: no robarás o hurtarás. Mi pregunta es esta, y cabe meditar en esta pregunta. Si las leyes civiles criminalizan el crimen y el robo, pero han omitido lo que daña las vidas personales y las vidas familiares, y aún a la misma sociedad, haciendo uso del libertinaje para dañar a otros, omitiendo partes de la ley de Dios. Lo que ha destruido la familia, que componen la sociedad en la que estamos viviendo, ha sido la corrupción moral. Y no solo ha destruido familias, ha destruido pueblos y naciones. Dios planificó y resguardó el bienestar del hombre y la mujer al crearlos y bendecirlos y unirlos en la santidad del matrimonio para evitar el adulterio y la fornicación, y así salvaguardar la dignidad y la honra de la familia. La unión entre un hombre y una mujer en los lazos sagrados del matrimonio son de honra. No hay nada malo en nuestra sexualidad, nada malo, ni nada morboso, ni nada pecaminoso. La sexualidad fue creada por Dios. Él creó al hombre y a la mujer y los unió en uno solo. Génesis 2:24, Dios nos habla de la unidad complementaria entre un hombre y una mujer. Las diferencias sexuales cumplen el propósito de complementar a la pareja y unirlos en una relación santa y honrosa. En el libro de Romanos, en el capítulo 1, se muestra la degradación moral y cómo los hombres, no Dios, cambiaron el uso natural de las mujeres para unirse hombre con hombre, deshonrando así sus propios cuerpos. Vea lo que dice la Escritura en Romanos 1:25. Por haber cambiado la verdad de Dios por la mentira, se apartaron de Dios y adoraron a criaturas, o sea, a ídolos, y no a Dios. Y aún, dice el verso 26 y 27, sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Como vea, no solamente afectó al hombre, sino también a la mujer, deshonrando sus propios cuerpos contra lo que es naturaleza. Creo que estos versículos se hablan con tanta claridad. Dios no da rodeo a aquello que Él ve que nos va a causar un grande problema, un grande daño, inclusive aún la misma muerte. Y no solamente la muerte física, sino la muerte espiritual, la muerte eterna. Aún veamos un verso más, una escritura más, en 1 de Corintios, en el capítulo 6, en el verso 9 dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. La degradación ha colmado la medida en nuestros días, al grado que se considera que cada uno tiene el derecho
de escoger su propia sexualidad. Y aún, amados, se enseña en algunas escuelas esta filosofía, adoctrinando desde la niñez este estilo de vida que no concuerda con el diseño que Dios creó. Ya que en Hebreos 13:14, con lo que ya leímos, nos habla que la relación sexual entre un hombre y una mujer en la privacidad de su alcoba es honrosa ante los ojos de Dios. Espiritualmente, la relación sexual limpia, pura, santa, tipifica la relación entre Cristo y su esposa, quien es la iglesia, no en una relación carnal, sino en una relación espiritual de intimidad con Dios. Por eso, lo que más ha degradado el diablo es la relación sexual en el plan perfecto de Dios. El diablo distorsionó la relación de intimidad al grado de ensuciarla, de degradarla, al incitar al placer únicamente. Es todo lo que incita el placer sin la responsabilidad de una relación santa conforme al verdadero sentido de una relación pura con un propósito y un plan divino diseñado por el mismo Dios. Dios creó nuestra sexualidad. No fue el hombre o la mujer que decidieron escoger su propia sexualidad. Fue el designio y el diseño perfecto de Dios. Varón y hembra los creó, como dice Génesis capítulo 1, verso 27. Y Él formó su sexualidad y formó nuestra sexualidad con dos propósitos. Número 1, para placer mutuo de la pareja. En Génesis capítulo 18, verso 12, Sara dijo, ¿tendré deleite con mi esposo? Él no dijo, ¿tendré un hijo con mi esposo? El primer propósito fue el placer mutuo para la felicidad de la pareja. Segundo, para fructificar, para la procreación de la raza humana, como lo dice el mismo capítulo en Génesis, verso 18, que dice la palabra, Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicad. ¿Por qué lo hizo el Señor? Porque en ese mismo versículo dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y Dios le trajo una mujer a Adán. Y en el verso 31 dice, y vio Dios que todo era bueno. El orden y el plan de Dios es bueno, pero el enemigo de Dios ha distorsionado ese maravilloso plan con el pecado. Y el pecado entró por la desobediencia a lo que ya Dios había establecido. El segundo pecado que vemos en la lista de Gálatas, que está mencionando el apóstol Pablo en el capítulo 5, primero mencionó el adulterio, fornicación, lo cual ya lo explicamos, y el segundo es la inmundicia, o sea, la impureza. La palabra que aquí es muy interesante al mencionar la palabra impureza es debido a que el apóstol está usando una palabra griega que significa pus. Impureza, para la palabra que él utiliza en el griego es pus, de una herida infectada. Lo opuesto a impureza sería puro. Esta palabra se usa en los contratos de casas y lo que quiere decir, en el contrato es que queda establecido que la casa que se está dejando para ser usada está limpia y en buenas condiciones. Por lo tanto, la palabra puro significa que se le permite a una persona participar en los cultos de Dios, lo que implica que la contaminación o impureza no nos permite acercarnos a Dios. La contaminación de nuestra vida con cosas impuras, o sea, relaciones sexuales impuras, nos separa de Dios. Ahora, no quiero dejar una nota negativa, una nota de condenación. Hay algo que quiero aclarar aquí. Nunca debemos de olvidar que Dios es santo y que también es misericordioso y que también es amor.
Él no rechaza al inmundo. Cuando éste viene a Él arrepentido para vivir en la limpieza, en esa pureza de corazón. Él tocó lo que era prohibido hacer. Jesús tocó al leproso, llagoso y lleno de pus, y lo sanó. Él perdonó a la mujer encontrada en adulterio. Él sanó a una mujer de flujo de sangre, quien era considerada inmunda, impura, y le dio el perdón de los pecados. Con esto, amados en Cristo, no hay por qué vivir en la contaminación si pensamos en el amor de Dios, en esa contaminación de la inmundicia que acarrea el pecado, cuando un Dios amoroso quiere librarte y sacarte del pozo cenagoso de miseria. El tercer pecado que menciona Gálatas aquí es el de la lascivia. La lascivia o lujuria o desenfreno lo vamos a ver en Marcos, de dónde proviene. Vamos a ver en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 7, verso 22. Le pido en el amor del Señor que vaya conmigo esta escritura y veamos paso a paso lo que aquí menciona esta escritura. Vamos a Marcos capítulo 7, verso 22, que nos habla de dónde vienen todas esas maldades, todas esas inmundicias. Y vamos a leerlo. El verso 22 dice: los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia y la insensatez. Verso 23. Todas estas maldades de dentro del corazón salen y contaminan al hombre. Entonces, todo lo que hemos tratado hasta este momento y que hoy estamos en el punto de la lascivia o lujuria, que es lo mismo, o desenfreno, salen del corazón. De ahí sale toda esa impureza. Veamos una escritura más. En el verso 17, capítulo 4, verso 17 del libro de Efesios, que dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Y la Escritura dice que cuando el hombre se desvió de Dios, se desvió creyendo ser sabios, siguiendo la sabiduría, las filosofías humanas, el pecado de este mundo, el atractivo que ofrece el placer, siguiendo, pero no son ignorantes en cuanto a su responsabilidad delante de Dios. Ninguno somos ignorantes de nuestra responsabilidad delante de Dios. Y por la dureza de sus corazones, cuando rechazamos la verdad del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, cuando rechazamos su palabra pura y santa, entonces el corazón entra en un proceso de dureza donde ya no entra, como dice aquí la Escritura, el entendimiento se entenebrece y la persona se vuelve ajenos de la vida de Dios y prefieren la muerte que la vida. En el verso 19 de este mismo capítulo de Efesios 4, dice: los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de inmundicia. Lujuria también se define como vicios, y esta es la disposición para cualquier placer. La persona que lo practica se dice que no tiene freno, que hace lo que el capricho le sugiere. En otras palabras, hace lo que les da la gana y lo que sus deseos carnales los incite. El historiador judío Josefo aplica esta cualidad a la malvada Jezabel, cuando construyó un templo dedicado a los Baales en Jerusalén. En estos templos dedicados a los Baales, como parte de su adoración a sus dioses,
las mujeres sacerdotisas ejercían la prostitución para complacer a sus dioses. Como dato curioso, el nombre de Jezabel significa pura, casta. Sin embargo, era todo lo contrario. El espíritu de Jezabel es un espíritu inmundo e inmoral. Entendamos que no hay nada de puro en este espíritu lascivioso, sino que se disfraza como algo bueno, algo que trae cierto placer, pero no habla de las consecuencias. Y si usted quiere conocer más sobre Jezabel, lo encuentra en el libro de los Reyes, en el capítulo 19, el primer libro de los Reyes, capítulo 19, y usted ahí se va a dar cuenta el fin de Jezabel. Ella, por su inmundicia, murió comida de perros, y solo no quedó más que los huesos. La lascivia encierra la idea de una persona que está tan avanzada en el deseo, en su lujuria o desenfreno, que ha dejado de importarle lo que los demás puedan decir o pensar de esa persona. Una puerta abierta para este desenfreno es la pornografía, que envuelve todos los actos de depravación a su límite. Veamos esto. A través de la pornografía, una pareja bien casada, en los santos lazos del matrimonio, pueden caer en este hábito lujurioso cuando ven juntos películas o revistas con actos sexuales, teniendo relación con otros hombres, otras mujeres, provocando en ellos deseo y adulterando ya en su corazón. Y no solo eso, sino que se causan daño en su salud mental. Voy a relatar brevemente el caso de un asesino en serie. Su nombre era Ted Bundy, quien fue víctima de una fatal adicción. Un día antes de su muerte, que fue el 23 de enero del 2019, pidió ser entrevistado por el Dr. James Dobson, un psicólogo cristiano reconocido. En esta entrevista muestra su arrepentimiento y deja un mensaje muy directo sobre las consecuencias de lo que uno ve, lo que uno oye y lo que uno lee. Cuando él tenía 12 años, él relata esto, encontró una revista pornográfica en la basura. Desde ahí se hizo adicto a esta clase de revistas porno y cada vez con más contenido gráfico y más explícito, hasta convertirse en él una adicción al grado de hacer el sexo con más contenido brutal. Ahora este hombre, ante la sociedad, se veía como un hombre normal y respetable, pero se convirtió en un asesino en serie, matando a sus víctimas después de encuentros sexuales, hasta que fue descubierto al violar y asesinar a su última víctima, una niña de escasos 12 años, de nombre Kimberly Leach. Podemos creer que la pornografía es inocente y que no pasa más allá de un entretenimiento malicioso, pícaro, pero sin mayor consecuencia, lo cual es una mentira del diablo que lleva a la destrucción personal y mental y hace daño a terceras personas. Lo más aterrador de esto es que antes se buscaba la pornografía fuera de casa y lo hacían los adultos. Hoy día se encuentra en el celular que tienen tus hijos, nuestros hijos, en las manos. Nuestra sociedad está luchando con las ofertas de las filosofías de sexo libre y de la falta de identidad, al considerar que todos tienen el derecho de elegir su sexualidad y cambiar de sexo. Escoger lo que la persona decida, ya sea que decida ser un hombre siendo una mujer o una mujer decida ser hombre. Y por último, la inmoralidad pornográfica que causa destrucción y muerte. Nos encontramos ante una sociedad enferma por un mal llamado pecado. Es como una llaga podrida llena de contaminación que puede llegar a causar la muerte y la muerte eterna, al ser separados de Dios por toda una eternidad. Mas la Escritura dice, mas Dios muestra su amor
para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Porque Dios, amados en Cristo, amó al mundo de tal manera que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Dios no envió a nuestro Señor Jesucristo para condenarte, no envió al Señor para condenarnos, sino para que el mundo fuera salvo, fuera libre, fuera limpio de toda esa inmundicia por medio de Él. Concluyo con esto, amados en Cristo. El pecado solo trae como consecuencia la muerte, mas el regalo de Dios es vida en Cristo Jesús. Toda esta inmundicia y pus contaminante sale de nuestro corazón y el único remedio es que vengamos a Cristo, quien sana y limpia nuestro malvado corazón y nos ofrece un corazón nuevo. Él nos sana con su bien. Que Dios te bendiga abundantemente. Amén. Isaías 1, 5 y 6. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. ¡No van a poder! ¡Cerdos! ¡Cerdos no van a poder! ¡Cerdos imbéciles! Porque muchos habían dicho, incurable es tu quebranto y dolorosa tu enfermedad. No hay quien juzgue tu causa para sanarte. No se ha encontrado un medicamento eficaz para ti. Pero yo te digo, aunque todos tus enamorados te hayan olvidado, aunque nadie te busque más, aunque te hayan herido, mi bálsamo de sanidad te cubre en esta hora. Yo haré venir sanidad sobre ti, sanaré tus heridas, porque aunque desechada te llamaron, yo me acordé de ti. ¿Sabes qué es lo que necesitas, brother? Lo que necesitas hacer es ponerte a cuentas con Dios y pedirle a Jesús que entre a tu corazón. ¿Para? ¿Es para que Él produzca el cambio que quieres? La neta, yo he sido muy mala onda con Dios, hijo. ¿Y a poco ahora voy a ir de mosquita muerta? Estoy muy sucio. Primero déjame limpiarme un poco y luego le pido. Es que es al revés, carnal. Primero le pides que entre a tu corazón y después Él te va limpiando y va quitando todo aquello que no sea de acorde a su voluntad, en la medida que se lo permitas, pero por ti mismo nunca lo vas a poder lograr. Y ya está. ¿Dónde la venden, ¿La quieres? Te la regalo. ¿Neta? ¡Claro! Chaparrita, la paz de Dios sea contigo. Deseo que cuando recibas esta carta encuentres bien de salud. Sé que tienes motivos de sobra para no venir a verme, pero pues quiero que sepas que ya no soy el mismo de antes. Jesús ha cambiado mi vida.
Derramaste tu bálsamo de amor sobre mi vida, me sanaste con tu bien. Derramaste tu bálsamo de amor sobre mi vida, me sanaste con tu bien. Y yo cantaré con corazón agradecido, porque tú sanaste mi interior. Tú me sanaste y me restauraste, tomaste mi vida en tus manos de amor. Tú me libraste y me rescataste, porque tú me amaste hasta lo sumo en la cruz. Tu sangre me perdonó y tu amor me sanó, y hoy me acerco a ti con gratitud, Señor. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Yo te traeré sanidad y medicina, te curaré y te revelaré abundancia de paz y de verdad. Te libraré de tu cautiverio, te limpiaré de tu maldad, porque he perdonado tu pecado, porque tú eres mi gozo, y sobre ti he derramado mi gloria. Recíbela, recibe mi bien, recibe mi sanidad. Las zorras tienen cuevas para dormir, las aves de